Bien, mis queridos alumnos, hemos llegado al final de este curso. Solamente hemos tenido 11 sesiones, pero creo que en las 11 sesiones hemos aprendido, aunque sea un poquito, de lo que es nuestra fe y nuestro amor a nuestro Dios Jesucristo. Espero que todo lo que hayamos podido escuchar en clase, las diapositivas, los ejemplos, los casos de vida, las mismas imágenes, los textos bíblicos, etc., nos ayuden a ser buenos cristianos, nos ayuden a ser buenos hijos de Dios. Estamos ya en nuestra última sesión, hoy vamos a ver el tema de los sacramentos. Por otro lado, mis queridos alumnos, el objetivo de este curso no ha sido aprender cosas de memoria. Por ejemplo, hoy vamos a ver los 7 sacramentos, hemos dicho, y vamos a explicar un poquito de cada uno de ellos. Pero mi objetivo no es aprender de memoria qué es cada sacramento. Mi objetivo o el objetivo del curso es que nosotros vivamos nuestra fe. Y la fe la hemos recibido en el bautismo. Si no estás bautizado, te invito a que le digas a tus papis, para ya pensando en este próximo año, poder escribirte a la catequesis de primera comunión. Así puedes recibir tu bautismo y también recibirías tu primera comunión, es decir, la hostia consagrada. Lo digo sobre todo para aquellos que profesan la fe católica. Por otro lado, el objetivo de este curso, mis queridos alumnos, era que abramos nuestro corazón a Dios, porque Dios siempre tiene su corazón abierto a cada uno de nosotros, siempre. Recuerden las clases que hablábamos del tema del perdón, de la misericordia, del sacramento de la penitencia. Decíamos, Dios nunca se cansa de perdonar, Dios siempre perdona, no hay pecado que Dios no pueda ni quiera perdonar. Eso lo tenemos que tener bien en claro, mis queridos alumnos. Somos nosotros que nos cuesta perdonar. Somos nosotros que muchas veces somos orgullosos, nos damos nuestro brazo a torcer, no queremos perdonar, no queremos recibir el perdón. El objetivo de este curso, mis queridos alumnos, también es que tengamos un corazón dócil, a aceptar el perdón, a perdonar, a pedir perdón. Esto es de Dios, esto es de Jesucristo. Si ustedes saben amar a Dios, saben amar al prójimo, mis queridos alumnos, hemos cumplido el objetivo de este curso. Si no es así, pues hay que ponernos las pilas, ¿verdad? Y pedirle a Dios esa gracia de amarle a Él, amar al prójimo. Yo les invito a mis queridos alumnos que a partir de ahora recemos todos los días, en la noche, aunque sea un ratito, unos segundos, o de repente un par de minutos. Un Padre Nuestro, una Ave María, darle gracias al Señor por el día que nos regala y al levantarnos también, otro par de minutos. Darle gracias por el nuevo día, pedirle ayuda para que este día nos salgan bien las cosas, etc. Empecemos pues nuestro tema el día de hoy, nuestro último tema, los 7 sacramentos. En estos últimos temas hemos dividido nuestra clase en 3 partes, en ver, juzgar y actuar, ver la realidad, juzgar esa realidad desde la palabra de Dios y actuar, llevar a la práctica aquello que aprendemos. Veamos pues la realidad. Hoy en día hay muchas personas que no quieren saber de Dios. Algunos dicen que Dios no existe, otros creen en Dios pero no viven su fe, incluso han recibido los sacramentos. Como este caso hay muchísimos, de repente en casa se da esta realidad, gente, papá, mamá, hermanos que han recibido los sacramentos pero están alejados de Dios. De repente de repente tú has recibido el bautismo, yo he recibido el bautismo, pero estamos alejados de Dios. Vamos a responder estas 2 interrogantes. ¿Qué le dirías a los que no creen en Dios? De repente en casa, un hermano, un primo, no sé, se proclama ateo. Recuerden que ateo significa que no cree en Dios. ¿Qué le dirías a esa persona? Segunda pregunta. ¿Qué le dirías a los que creen en Dios pero están alejados de su fe? Respondemos. Y ahora, mis queridos alumnos, con el segundo punto, vamos a juzgar la realidad desde la palabra de Dios, es decir, vamos a ver 7 textos bíblicos que nos hablan de los 7 sacramentos. Como introducción a estos textos que vamos a escuchar, mis queridos alumnos, hay mucha gente que dice los sacramentos los inventó la iglesia. No es así.
Los sacramentos los inventó, los creó el mismo Señor Jesucristo. Y esto está en la palabra de Dios. Por eso vamos a ver estos 7 textos bíblicos donde confirman que los 7 sacramentos son bíblicos, es decir, están en la palabra de Dios. Veamos, el bautismo. Mateo 28, 19. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es el mandato del Señor a los apóstoles. Confirmación. Hechos, capítulo 8, versículo 14. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Ahí está, el sacramento de la confirmación es recibir la plenitud del Espíritu Santo. El sacramento de la Eucaristía, Mateo 26, versículos del 26 al 28. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo. Lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Un texto muy hermoso de la última cena del Señor, celebrada con los apóstoles y continuada por la Iglesia a lo largo de los siglos. Continuamos con los textos bíblicos. El sacramento de la reconciliación, Mateo 16, versículo 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Ahí está el Señor Jesús dando este poder, esa potestad a los apóstoles de atar y desatar, es decir, de perdonar los pecados, porque si son perdonados aquí en la tierra, serán perdonados en el cielo. El sacramento de la unción de los enfermos, la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 14 al 15. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros. Presbíteros significa ancianos o sacerdotes de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. El sacramento de la unción de los enfermos, como su mismo nombre lo dice, es para las personas enfermas y también ancianitos, son ungidos con un aceite. Dice el texto bíblico, unjan con óleo, es decir, un aceite consagrado, bendecido por el obispo, y estas son ungidas las manos y la frente de los enfermos para darles salud espiritual. El orden sacerdotal, el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 16. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. A quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Ahí vemos cómo Jesús está manifestando que está en la persona de los apóstoles. Cada vez que los apóstoles hablan, habla Jesucristo. Y ese poder ha sido transmitido de generación en generación a los obispos y sacerdotes. De modo que si escuchamos a los sacerdotes, al obispo o a los obispos, al Papa, estamos escuchando al Señor Jesucristo. Y por último, el sacramento del matrimonio, del Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo del 3 al 9. Y se le acercaron unos fariseos que para ponerle a prueba le dijeron: ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Repudiar es separarse de ella. Él respondió: ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra, y que dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ahí está dando el Señor Jesús un mensaje muy bonito del amor entre los esposos. Y el fruto de ese amor son los hijos, es decir, tú, tus hermanos y todos nosotros que somos el amor, el fruto del amor de nuestros padres. Bien, mis queridos alumnos, aquí tenemos los 7 sacramentos. Como sabemos, son el bautismo, cuando uno lo recibe desde pequeño, esa agua bendecida por el sacerdote rociada sobre nuestras cabecitas. La confirmación, para los jovencitos de 14, 15, 16 en adelante, que reciben los 7 dones del Espíritu Santo. Esos dones tan bonitos que el Señor
nos regala. Luego, el sacramento de la reconciliación. Saber que uno se acerca al sacerdote a decir sus pecados y es Jesucristo quien nos escucha y Jesucristo quien actúa a través de él. El sacramento de la Eucaristía o la primera comunión, donde recibimos por primera vez al Señor Jesús en la hostia consagrada. Recuerden, Jesús mismo lo ha dicho en el Evangelio de San Juan capítulo 6, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Allí estamos, recibiendo la comunión, comiendo el cuerpo y bebiendo la sangre de Jesús en la hostia consagrada. El sacramento del matrimonio, que es el amor entre los esposos, ese amor de fidelidad, ese amor de perdón, de diálogo, de respeto, y el fruto del amor, como hemos dicho, somos nosotros, los hijos. El sacramento del orden sagrado, es decir, aquellas personas que optan por el celibato, es decir, optan por vivir castamente, no tener esposa y consagrarse a Dios para ser sacerdotes de Jesucristo, de modo que a través de ellos Jesucristo administra los sacramentos, Jesucristo nos habla, Jesucristo nos mira, Jesucristo derrama su perdón, Jesucristo actúa a través de ellos. Personas que han decidido consagrar su vida, su alma, su cuerpo a Dios. Y la unción de los enfermos, que es para los abuelitos y para aquellas personas que están enfermas o incluso van a ser operadas. Una operación de riesgo, por ejemplo, del corazón, del cerebro. Esas personas pueden recibir este sacramento, que consiste que el sacerdote hace una oración sobre la persona, le unge la frente y las manos haciendo una oración. Y es muy bonito porque te da salud espiritual, te da tranquilidad, te da paz, te da a Jesucristo. Mis queridos alumnos, los sacramentos hemos visto que son de Dios, no es un invento del hombre, de un obispo, de un sacerdote o del papa. Es el mismo Jesucristo quien lo instituyó y lo hemos escuchado en los textos bíblicos que hemos leído. Bien, pues veamos los sacramentos, que son 7, hemos dicho, y se divide en 3 partes, llamados los sacramentos de iniciación cristiana, sacramentos de curación y sacramentos de servicio. Vamos a ver los 7 sacramentos y cómo cada uno de ellos pertenece a una de estas 3 partes. Veámoslo a continuación. Bien, pues veamos cuáles son los sacramentos que pertenecen a este grupo llamado sacramentos de iniciación cristiana. Son 3: bautismo, confirmación y la Eucaristía, o también llamada primera comunión. ¿Por qué se llaman sacramentos de iniciación cristiana? Pues su mismo nombre lo dice, iniciación, es decir, iniciamos en la fe cristiana de la Iglesia católica. Vemos allí la imagen del bautismo, un pequeñito está siendo bautizado por el sacerdote, está su madre, detrás está el padrino, seguro también en la foto sale el papá, sale la madrina y los invitados. Luego tenemos la siguiente foto, la del centro, el sacramento de la confirmación. El sacramento de la confirmación lo administra siempre el obispo y los sacerdotes que el obispo da permiso. No cualquier sacerdote da el sacramento de la confirmación, tiene que ser con permiso del obispo. Aquí tenemos pues el obispo que unge con un aceite la frente del joven o de la joven que va a recibir la confirmación. Atrás siempre va el padrino, como ustedes ven en la imagen, el padrino o la madrina en este caso tiene su mano derecha sobre el hombro derecho de su ahijada, así tiene que acercarse. La madrina va detrás poniendo la mano sobre el hombro, como presentando la madrina a la ahijada, en este caso a la fe, presentando a su ahijada a la fe de la iglesia, en este caso al obispo, que representa la fe de la iglesia. Y la tercera imagen tenemos la Eucaristía. Vemos ahí sacerdotes celebrando la Santa Misa, levantando la hostia y seguro abajo están los niños listos para recibir esa hostia consagrada por primera vez. Como les dije al inicio de esta clase, mis queridos alumnos, si ustedes no están bautizados, ni mucho menos han recibido la primera comunión, animarles para que el próximo año le digan a papá, mamá, para que puedan recibir estos 2 sacramentos. La confirmación es para ya jovencitos de 14, 15, 16 años en adelante. Si tú no has recibido el bautismo, ni mucho menos la Eucaristía, pues te invito a que el próximo año puedas inscribirte en la parroquia más cercana a casa y poder recibir dichos sacramentos.
Veamos el siguiente grupo, sacramentos de curación. Son dos, la penitencia y la unción de los enfermos. ¿Por qué su nombre es sacramentos de curación? Porque estos sacramentos quieren curar, sanar el alma, que a veces está llena de pecado, a veces no, siempre está llena de pecado, ¿verdad? Pero Dios, que es bueno, misericordioso, nos da la oportunidad de acercarnos a Él y de limpiar nuestra alma. Ahí vemos la imagen de una jovencita, de una niña, confesándose y recibiendo el perdón de Dios a través de las manos del sacerdote. Como hemos dicho en temas anteriores, hablando del perdón, de la misericordia de Dios, mis queridos alumnos recordarán, y decíamos que es Jesucristo quien actúa a través del sacerdote. Es Jesucristo quien habla, es Jesucristo quien perdona. Y decíamos también en un tema anterior que teníamos que tener confianza en el sacerdote, porque el sacerdote está obligado a guardar silencio para siempre de todos los pecados que ha escuchado de su penitente. Por lo tanto, si yo voy a confesarme, el sacerdote no puede decir absolutamente nada de los pecados que he escuchado de mi persona. Él tiene que guardar absoluto silencio. Y el sacramento de la unción de los enfermos. Vemos allí cómo el sacerdote va a visitar al enfermito y le está ungiendo la frente con una oración. Luego le unge las manos también haciendo otra oración, pidiendo la salud del alma de esta persona y también la salud del cuerpo. Mis queridos alumnos, ha habido algunos milagros. Ha habido algunas personas que estaban enfermas y se han recuperado al recibir este sacramento de la unción de los enfermos. Un aceite bendecido, consagrado por el obispo, y se le rocía sobre la frente y las manos del enfermito. Como hemos dicho, lo pueden recibir los enfermitos, los ancianitos y las personas que vayan a tener una operación grave, se entiende. Por ejemplo, hemos dicho una operación al corazón, al cerebro, algo que puede implicar la misma vida. Puede recibir la unción de los enfermos. Y llegamos al tercer grupo, sacramentos de servicio, el orden sacerdotal y el matrimonio. ¿Por qué decimos de servicio? Porque son sacramentos que están al servicio, su nombre mismo lo dice, de la comunidad, en el caso del sacerdote, y de la esposa o del esposo en caso del sacramento del matrimonio. Vemos allí las imágenes del orden sacerdotal, que son 3 grados, diácono, sacerdote y el obispo. Son los 3 grados del orden sacerdotal. Ya en otro tema, Dios mediante, más adelante, veremos a más detalle el sacramento del orden sacerdotal, pero que se nos quede en nuestra cabecita que el orden sacerdotal tiene 3 grados: el orden del diácono, el orden de los presbíteros o sacerdotal y el orden de los obispos. Y luego tenemos el sacramento del matrimonio, donde el hombre y la mujer ante el altar de Dios se juran fidelidad y amor eterno, y el fruto del amor, hemos dicho, son sus hijos. Vemos ahora un poquito más de cada uno de los sacramentos. El bautismo nos quita el pecado original. Recuerden, chicos, que todos nacemos con una mancha en el alma, producto del pecado de Adán y Eva. Este pecado de Adán y Eva ya ha sido transmitido de generación en generación, pero el sacramento del bautismo nos purifica, nos limpia y quita esa mancha de nuestra alma. Nos hace hijos de Dios, nos hace miembros de la Iglesia y nos hace familia. El sacramento de la confirmación nos hace soldados de Cristo, es decir, listos para dar testimonio de nuestra fe. Nos regala los 7 dones del Espíritu Santo. Los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y el don de temor de Dios. Aquí hago un paréntesis: temor de Dios no significa tenerle miedo, sino respeto, adoración, amor a Dios. Ya veremos más adelante, Dios mediante, también el próximo año, donde vamos a explicar cada uno de estos 7 dones. Pero lo importante es al menos saber cuáles son. Y por último, nos perfecciona en la fe, es decir, hemos recibido, por decirlo así, un poquito de fe el día de nuestro bautismo, y en la confirmación recibimos la fe completa. Y el tercero, la Eucaristía. Jesucristo está presente en la hostia consagrada. Jesús mismo lo dice: yo soy el pan de vida eterna, el que come de este pan vivirá para siempre. Recibimos su cuerpo y su sangre en la hostia consagrada, y es el regalo más bonito que nos ha dejado Jesús.
nos une a Jesucristo cada vez que recibimos la hostia consagrada, la comunión. Seguimos explicando cada uno de los sacramentos, el orden sacerdotal. La persona elegida es ungida para ser otro Cristo en la tierra, es decir, aquellas personas que consagran su cuerpo, su alma a Dios, a Jesucristo, y son ungidos también con un aceite para formar parte del grupo de los sacerdotes de Jesucristo. Ellos hacen presente a Jesús en la tierra, sobre todo a través de los sacramentos. Ellos nos administran los sacramentos, son ellos quienes nos dan los sacramentos, quienes nos dan a Cristo, y Cristo habita en nuestro corazón. El sacramento del matrimonio es la unión entre el hombre y la mujer. Deben buscar la fidelidad. Se unen para dar vida, es decir, para tener hijos, y es el fruto de su amor. Y como padres deben ser ejemplo, evidentemente. Ejemplo deben ser tus papás para ti, como los míos han sido para mi persona. El sacramento de la unción de los enfermos es ungido con un aceite. Hemos dicho ese aceite que es bendecido, consagrado por el obispo, es rociado sobre la cabecita o la frente y las palmas de las manos. Se unen al dolor de Jesús, da fortaleza y confianza en la enfermedad y en el dolor, para que acepten la enfermedad, acepten el dolor que están pasando y lo ofrezcan como sacrificio de amor a Dios y al prójimo. Y por último, el sacramento de la penitencia. El sacerdote, en nombre de Cristo, nos da el perdón de Dios. Recuerden, chicos, no me voy a cansar de decirlo, es Jesucristo quien perdona los pecados a través del sacerdote. No es el sacerdote. A veces hay gente que dice, pero ¿por qué yo me voy a confesar con un hombre? Es verdad, el sacerdote es un hombre, con virtudes y defectos. Tiene cosas buenas, también tiene sus pecados. Pero al estar ungido, al estar consagrado a Dios en cuerpo y alma, Dios, Jesucristo nuestro Señor, actúa a través de Él y recibimos el perdón de Dios a través de sus manos, que son puestas sobre nuestras cabezas. Dios nos habla y nos aconseja, y cuando escuchamos la voz del sacerdote es Jesucristo quien nos está hablando. El sacerdote está obligado a guardar silencio de los pecados escuchados por el penitente. Tener confianza, mis queridos alumnos, cuando uno se acerca al sacramento de la penitencia. Es Dios quien perdona, y por lo tanto el sacerdote no debe decir ningún pecado escuchado del penitente, ninguno. Si el sacerdote lo hace, de repente alguno se preguntará, pero si lo dice, primero que no debe hacerlo. Segundo, si lo dice, el sacerdote puede ser castigado. Ya no puede volver a confesar, por ejemplo, ya no puede volver a celebrar la misa. Ellos saben, son conscientes de lo que están realizando, por eso guardan silencio. Y por último, Dios perdona todos los pecados. Mis queridos alumnos, no tener vergüenza, decir todos los pecados, no ocultar ninguno, porque Dios sabe hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Confiemos en su misericordia, confiemos en su amor. Él perdona todos los pecados. No hay pecado que no quiera ni pueda perdonar. Confiemos en el amor y en la misericordia de Dios. Y así llegamos a nuestra tercera parte de nuestra clase, de nuestra sesión. Actuamos en la vida. Investiga si alguno de tu familia o demás familiares o alguna amistad haya recibido uno o varios sacramentos. Coloca sus nombres y qué sacramentos han recibido. Por ejemplo, de repente mi papá recibió el sacramento del bautismo y la primera comunión. Entonces pongo el nombre de mi papá y al costado pongo recibió el sacramento del bautismo y de la primera comunión. Luego mi mamá de repente solamente recibió el bautismo, entonces pongo allí el nombre de mi mamá y solo pongo allí recibió el sacramento del bautismo. De repente en casa nadie ha recibido el sacramento. Busco un familiar, un tío, una tía, pregunto, llamo a la tía, al tío, si es que conocen a un familiar que ha recibido el sacramento y que diga cuáles son para escribirlos. Pones allí sus nombres. De repente mi tío José González recibió sacramento del bautismo, primera comunión, confirmación y está casado por la iglesia. Recibió entonces 4 sacramentos, ¿no? Pongo allí bautismo, comunión, confirmación y sacramento del matrimonio. De repente ninguno de tu familia ha recibido. Entonces alguna amistad, de repente algún amiguito, una amiguita que sabes que recibió al menos el bautismo, pongo allí. ¿Sí? Hagamos lo posible de encontrar por lo menos 2 o 3 personas que hayan recibido algún sacramento.
Empieza por casa, luego algún familiar o alguna amistad que tenga los sacramentos. Si hay más, si hay varias personas, estupendo, mucho mejor todavía. Segundo, si tú has recibido el bautismo o la Eucaristía, es decir, la comunión, coloca la fecha y el lugar donde recibiste los sacramentos. Si tú recibiste el bautismo y la comunión, pregúntale a papá, mamá, ¿dónde fue? Pones allí qué día fue, y el lugar donde lo recibiste. De repente en la parroquia del Señor de los Milagros de Comas, o en la parroquia Nuestra Señora de la Paz de Comas, o en la parroquia de los 12 apóstoles en Chorrillos, y apuntas ahí el lugar y la fecha, ¿sí? Si no has recibido el sacramento, de repente yo no he recibido, profesor, el bautismo, ni la comunión, ni ningún sacramento, entonces lo dejas así, vacío. No pasa nada, dejas ese segundo punto sin responder, porque no tienes el sacramento. Los que tengan, lo escriben, por favor. Y el tercero, aquí sí todos tenemos que escribirlo. Dice, escribe tus metas y objetivos para este año 2021. ¿Qué quieres lograr en este nuevo año? ¿Cuáles son tus objetivos, tus metas que buscas para este nuevo año? ¿Sí? Ya sea a nivel personal, como qué cosa quieres lograr, qué cosa quieres que logre tu familia, qué cosa quieres lograr en el colegio, qué quieres lograr con tus amigos, etcétera, ¿no? Todas las metas y objetivos que te propongas para este próximo año. Bien, mis queridos alumnos, ha sido un gusto nuevamente compartir con ustedes. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año. Un fuerte abrazo. Bendiciones para todos ustedes, para sus familias, y ojalá que el próximo año podamos vernos de manera personal y compartir estas clases de nuestro curso de religión. Un fuerte abrazo.